Ya, buenos días, profesor Jenner. Continuando con la serie de exposiciones que tenemos en el curso de Ingeniería Sísmica, el día de hoy le vamos a explicar los cálculos que hemos hecho comparativos entre los distintos métodos que tenemos para calcular análisis dinámicos. El título de nuestro trabajo es Análisis modal, interacción sobre estructura de una estructura porticada de 4 pisos. El día de hoy los que le exponen es el alumno Roberto Manuel Robín de Celis Vargas y quien le habla, Jimmy André Carpio Salazar. Bueno, comenzando con la exposición. A ver, un segundo. Acá. Listo. Algunos detalles de nuestra estructura. Nosotros acá mostramos un poco un detalle en planta, la distribución de columnas, porque en este caso que vamos a usar plateas de cimentación, estamos utilizando la misma notación para, valga la redundancia, de notar dónde se concentran los esfuerzos y más o menos qué magnitud tiene uno respecto a otro. Ahora, nosotros tenemos un mismo cálculo de masas traslacionales y rotacionales, como se ha estado realizando en anteriores modelos dinámicos. Y bueno, en sí mismo nosotros introducimos algunos datos para hacer los cálculos de los coeficientes y los balastos en cada uno de los modelos. Ahora, nosotros usamos un coeficiente B sub 0, que es el coeficiente de corrección de la unidad de medida. Este coeficiente lo podemos encontrar en su libro e incluso también en algunas páginas de internet. Esto depende del tipo de suelo, ya sea un suelo tipo arenoso, arcilloso arenoso o distintos tipos de suelos, donde este coeficiente va a ir variando. Asimismo, nosotros podemos tener un módulo de elasticidad que depende del estudio de la mecánica de suelos, en la mayoría de los casos, un valor A sub 10, perdón, que es igual a 10 metros cuadrados como una constante, el valor de área de la platea de cimentación, que se calcula en función de un valor A y un valor B, que significan las dimensiones de la platea. Asimismo podemos calcular inercias de ellos en función de las direcciones, una inercia en Z, que es la sumatoria de la inercia en X y Y, un H1, que es la altura de estrato, del estrato que vamos a trabajar, y un mu, que es el coeficiente de Poisson de las deformaciones. Ahora, nosotros hacemos, como una primera instancia, hemos calculado los balastos que se necesitan para los distintos modelos, Winkler, Pastermark y la norma rusa. Esto en función de un suelo flexible, para lo cual hemos tomado algunos datos de un estudio de mecánica de suelos, aproximándonos a lo que se necesitaba en este proyecto. Ahora, para el caso de Winkler, hemos calculado su balasto vertical. Para el caso de Pastermark, también asimismo. Para la norma rusa, hemos calculado también los valores de rigidez en los sentidos traslacionales y en los sentidos rotacionales. Bueno, continuando, mi compañero Roberto les va a explicar un poco de lo que se hizo para el espectro. Bueno, continuando con la exposición, lo que ahora importa es el espectro. Lo que hemos hecho, nosotros hemos cambiado el tipo de suelo por un suelo flexible. En este caso, nuestro periodo va a cambiar y también nuestro espectro de respuesta. Así obtenemos un nuevo espectro de respuesta, que sería, bueno, los datos para subirlos al SAP y así calcular un nuevo espectro de respuesta, así como un nuevo factor de escala, el cual aumenta a 0.66. Bueno, y comenzando con el modelo empotrado. Primero, en el modelo empotrado sabemos que no existe una platea de cimentación. Simplemente lo que se hace es restringir nuestros puntos de las columnas en las tres direcciones, en las traslaciones y rotaciones, y del cual hemos obtenido los siguientes datos. Bueno, las distorsiones, en la cual se nota que solo cumple para el cuarto piso, tanto en el sismo en X como en Y. Así como, bueno, en este caso no podemos obtener desplazamientos de platea, ni tampoco los esfuerzos, ya que no tenemos una platea. Como dije más antes, solo podemos basarnos en las columnas que han sido restringidas en el primer nivel. Luego el alabeo, sí se puede dar una revisión del alabeo, en el cual nos dice que en los nodos A y C existe un alabeo debido a que ambos nodos, en el caso del modo 9, estos bueno,
se levantan en las direcciones contrarias, en esquinas. También podemos obtener las fuerzas internas, que como se puede notar ahí. Y bueno, en el modelo de Winkler podemos eh, revisar que lo primero que se hace es crear una platea, la cual tiene un espesor de 30 centímetros bueno, unas longitudes de 16 por 20 metros. Esta platea, bueno, a esta platea se le añade el balasto, el cual se ha calculado anteriormente, y con ese balasto, y también lo que se hace es restringir las traslaciones en X y en Y en las laterales izquierda y superior. Lo primero, y bueno, obtenemos de ahí las siguientes distorsiones, en la cual podemos observar que también solo se cumple en el cuarto piso. En este caso sí podemos obtener desplazamientos en la platea. En este caso hemos revisado los desplazamientos para los nodos A, C y en el centro de masas, cada uno para diferentes direcciones. Podemos verificar que debido a que nosotros hemos puesto una restricción en C, tenemos que nuestro desplazamiento, bueno, una restricción traslacional en X, tenemos que nuestro desplazamiento en X para el nodo C va a ser 0, así como en nuestro desplazamiento para el nodo Y va a ser 0, ya que también tiene una restricción en Y. También podemos verificar los diferentes esfuerzos en las columnas, donde se puede verificar Disculpe. que nuestra columna más cargada son las excéntricas, la que tienen mayor área tributaria. Así como podemos verificar que en los modos 10 y 11 existe un alabeo. También podemos ver un incremento de fuerzas. Y bueno, este es un pequeño cuadro del mapa de esfuerzos, donde el color, bueno, en la platea, donde el color amarillo nos demuestra donde se concentra el mayor esfuerzo. Así como en el método de Winkler, en el método de Pasternak, podemos, en el método de Pasternak se utilizan resortes, en los cuales igual se ponen alrededor de el eje izquierdo y la parte superior, y se aumenta un balasto lateral. De ahí obtenemos las diferentes distorsiones, en las cuales podemos denotar que cumplen para los dos primeros pisos en sismo en X y para sismo en Y solo el cuarto piso. También podemos ver los diferentes desplazamientos y podemos denotar que también el mayor esfuerzo se da en la columna 6, que son las que tienen mayor área tributaria y también mayores dimensiones. En este caso tenemos un alabeo en más modos de vibración, que serían en el nodo 3, 4, 6 y 12. Las fuerzas disminuyen en este caso, especialmente para el sismo en X en el momento. Y podemos verificar que para el sismo en Y el esfuerzo, la imagen que está al lado derecho, nos muestra que el esfuerzo mayor se da en las columnas C6 y la columna C6 también. Bueno, continuando con esta exposición, continuaremos hablando del análisis según la norma rusa. En este caso nosotros colocamos restricciones en lo que es el centro de masa. Es por ello que nosotros, cuando hagamos el análisis de los esfuerzos de la platea de cimentación, no tendremos deformaciones ahí, no tendremos deformaciones en ese punto. Ahora nosotros estamos tomando muy poco tiempo para explicar los valores, porque más adelante en los cuadros comparativos podremos conversar un poco más de eso. Ahora, como todos los modelos, hemos calculado lo que son los desplazamientos, y asimismo esto nos ha llevado al cálculo de distorsiones, donde vemos aún cierta constante de que se cumplen para pisos superiores y no se cumple para pisos inferiores. Asimismo, como este método utiliza una platea de cimentación, o estamos utilizando una platea de cimentación, nosotros podemos encontrar desplazamientos para la platea.
Como habíamos indicado, debido a que en este método se colocan las restricciones en el centro de masa, nosotros, como puedo observar, nosotros no tenemos ningún tipo de desplazamientos en ese caso, en este punto. Lo que sí se nota en los demás puntos, como el punto A y C, que son los puntos extremos de la losa, es decir, el A está en este punto y el C está en este punto. Lo que más adelante también nos ayuda un poco a calcular lo que es el alabeo. Asimismo, nosotros podemos notar que hay un mayor incremento en lo que son los desplazamientos de la platea. Bueno, también, como había comentado mi compañero Roberto, nosotros hemos utilizado la notación de las columnas para ver más o menos dónde son los mayores esfuerzos en lo que es la platea. Y bueno, más adelante vamos a comentar un poco comparando una norma con otra para dar un poco más de claridad a esto. Ahora, asimismo nosotros hemos calculado los alabeos y podemos ver que se muestran alabeos en modos tales como los que son de traslación y de torsión y bueno, modos mixtos donde se van mezclando distintos de estos movimientos. Y también hacemos un cálculo de esfuerzos que más adelante lo comentaremos. Bueno, llegamos a lo que son las comparaciones. Para lo que son desplazamientos, como otras exposiciones, nosotros hemos creado algunos cuadros en los cuales podemos hallar promedios entre los desplazamientos de un mismo piso y una misma dirección, para así calcular, por ejemplo, los desplazamientos del empotrado en dirección X, dirección Y, Winkler en dirección X, dirección Y, Pasternak en dirección X, dirección Y, y la norma rusa en dirección X y dimensión Y. Para esto nosotros calculamos un promedio y este promedio es el que nosotros pasamos a graficar. Ahora, nosotros vemos que para el sismo en X, acá están los 4 pisos, que en nuestro caso nuestra estructura es de 4 pisos, nosotros podemos notar una mayor, eh, un mayor valor para lo que vendría a ser el método de Pasternak. Igual esta tendencia se repite para el sismo en Y. Esto se debe a que nosotros aumentamos no solo un balastro vertical, sino también aumentamos un balastro horizontal o lateral. Continuando con la exposición, nosotros como habíamos comentado, habíamos tomado valores de alabeo para los distintos nodos. ¿Por qué hemos separado estos nodos AC y BD? Debido a que los modos, por ejemplo, si nosotros imagináramos que este cuadro fuera la losa, nosotros tenemos que este nodo va a ser el nodo A, este va a ser el nodo B, este va a ser el nodo C y el nodo D. Entonces, para calcular lo que son los alabeos, nosotros necesitamos encontrar una diferencia de valores en cuanto al signo para más o menos identificar la existencia de un alabeo. Y en este caso esto se considera por puntos opuestos diagonalmente. Ahora nosotros, como podrá observar, hemos colocado algunas fórmulas de Excel para permitirnos ser un poco más gráficos. En este caso podemos observar que en las normas como la norma rusa y el método de Pasternak, la presencia del alabeo se da desde modos muy, por así llamarlo, básicos, como los modos puros, como es el de traslación y el de rotación, a diferencia del método de empotrado y el método de Winkler, donde se muestran en modos mixtos. Asimismo, para los modos B y D tenemos tendencias similares, como por ejemplo para la norma rusa, donde se presentan aún para los primeros modos. Bueno, continuando con esto, ahora vamos a pasar a lo que son la comparación de fuerzas internas para el sismo en X y para el sismo en Y, esto en la estructura, y bueno, mi compañero Roberto le va a comentar un poco más acerca de esto. Bueno, como podemos observar en el cuadro comparativo, se puede apreciar que para los momentos, que sería la barra de color amarillo, la norma rusa tiene bueno, se podría decir que es un modelo más conservativo para el diseño, nos puede servir mejor, a diferencia de Pasternak, de Winkler y del modelo empotrado. También podemos verificar que, bueno, la fuerza axial es mayor en el modelo empotrado y así como el cortante sería mayor en la norma rusa. Esto nos permite, bueno, a mi parecer la norma rusa, dado el sismo en X, nos permite hacer diseños más conservativos. En el sismo en Y ocurre lo mismo, solo que para el modelo empotrado como la norma rusa son semejantes o parecidos. Se podría decir que para el modelo empotrado incluso el momento es mayor.
En los desplazamientos en la platea podemos verificar, bueno, el primero sabemos que para el modelo empotrado no tenemos una platea, así que no podemos verificar desplazamientos. Y en los demás desplazamientos se cumple que no existen desplazamientos. Por ejemplo, en el modelo de Wingler podemos denotar que los desplazamientos en Y para el punto A en sismo en X son ceros debido a que se restringe la traslación en Y. Al mismo tiempo en el punto C se puede notar eso, que para el sismo en X se restringe la traslación en X y por eso nos da unos desplazamientos de cero. Así como podemos denotar que en la norma rusa no existen desplazamientos para ninguno de los puntos debido a que nosotros restringimos el centro de masa. Bueno, en sismo en Y podemos verificar lo mismo y bueno, no ocurre lo mismo, que se restringen los lados y tenemos cero desplazamientos. Aquí lo podemos denotar más y podemos también denotar que los desplazamientos debido al sismo en Y son mayores para la norma rusa, bueno, son enormemente mayores y eso nos implica que este modelo es mucho más conservativo para hacer un diseño. Acá también, para el punto C también podemos denotar lo mismo. Y lo mismo, bueno, en el caso de Pasternak, para el centro de masa se puede decir que es mayor el desplazamiento en X debido a nuestro balasto lateral que nosotros aumentamos. En sismo en Y podemos denotar la misma tendencia, la única diferencia sería en el centro de masas, donde en Pasternak y Winkler ocurre un mayor desplazamiento vertical y en el caso de Winkler existe un mayor desplazamiento para X. Bueno, en esta parte nosotros estamos haciendo una comparación entre lo que son los esfuerzos de la platea de cimentación. Como podrá observar, para el modelo empotrado, si nosotros no tenemos una platea de cimentación, no tendríamos por qué considerar esto en esta parte. Ahora sí mismo nosotros tenemos tres modelos adicionales. Y como se comentó en un comienzo, la notación que usamos nosotros para identificar los puntos fue la notación de las columnas con los mismos nombres. Para ello nosotros podemos notar ciertas tendencias. Por ejemplo, para el caso en el sismo en X, se notan ligeras tendencias en lo que son debido a que el sismo se da en una de las direcciones, debido a que el sismo se da en la dirección, por así llamarlo, más débil de la estructura. Los esfuerzos son asumidos en su gran parte por las columnas que tienen mayor sección, que vendría a ser la columna 6 en ambos casos. Y en el caso del sismo en Y, que es una de las secciones donde la estructura es mucho más, por así llamarlo, robusta, nosotros podemos ver que los esfuerzos no solo se concentran en las columnas más robustas, sino en otros puntos como es la columna 2 y la columna 8, que según el gráfico nosotros podríamos notar que son unas columnas medias pero exteriores. Ahora, para concluir un poco lo que hemos estado explicando, nosotros podemos, asimismo como notamos en los modelos estáticos y los modelos dinámicos que se trabajaron en semanas pasadas, podemos notar que tenemos modelos que son mucho más conservadores, lo cual nos ayuda a darle mayor seguridad a la estructura. Ahora, como recomendación, y como se estuvo comentando en clases en la exposición pasada, el uso de cada una de estos métodos depende también del diseño de cada uno de los, valga la redundancia, diseñadores o ingenieros estructurales, para lo cual él tendrá que refinar y no solo considerar valores generales. Ahora, asimismo, nosotros podemos notar que los esfuerzos siempre se van a concentrar en algunos elementos en función de sus secciones. Por ejemplo, lo que hablábamos en la platea de cimentación, dependiendo del sentido de trabajo del sismo, estos esfuerzos se van a concentrar en distintas partes de la platea. Bueno, y para concluir, también podemos decir que el modelo de la norma rusa es más conservativo, a diferencia de la norma peruana, que
muestra algunas deficiencias que, bueno, con el tiempo se van a poder corregir y así mejorar nuestro diseño. Como estaba comentando también mi compañero Roberto, en función de lo que se estaba trabajando, esto de los balazos verticales y sobre todo el método de Winkler muestra cierta relación con lo que viene a ser la norma peruana, debido a que en el caso de la norma peruana nosotros también consideramos un balasto vertical o una cama de colchones, lo cual podría también en cuanto a cálculo simplificarse como un cuerpo de un grado de libertad, es decir, un cuerpo con una masa concentrada y un elemento que lo une respecto a un tipo de apoyo y el cual se le desprecia la masa y solo que se le considera la rigidez, en sí mismo un resorte con una masa. Y en función de eso lo que nos permite es el cálculo de los asentamientos y también para evaluar en cierta parte lo que viene a ser la capacidad portante. Ahora, estos balastos, que obviamente igual que la norma peruana, se dan en función de estudios de mecánica de suelos y bueno, nos facilitan mucho en algunos cálculos. Y bueno, también para acotar algo breve a nuestra exposición es que podemos decir que todos estos modelos han sido diseñados en base a investigadores rusos, los cuales no utilizan ningún dato obtenido mediante los modelos de Estados Unidos y también son muy parecidos a los de Estados Unidos. Y bueno, para concluir esta exposición, también agradecemos también por su presencia en cuanto al curso y por todos los conocimientos impartidos, no sin antes también darle la promesa como alumnos de seguir esforzándonos en aprender un poco más en lo que viene a ser ingeniería sísmica y sobre todo en ingeniería civil. De nuestra parte, muchas gracias por todo esto y que tenga un buen día.